Buen día, estimados alumnos. Espero que todos se encuentren bien al recibo de este video. Y en esta oportunidad en específico nos vamos a centrar en trabajar el siguiente objetivo de aprendizaje: reforzar y sintetizar contenidos para facilitar la comprensión de este mismo. Para esto es necesario que recordemos el contenido que trabajamos en la guía número 1. La guía número 1 tenía como temática central comprender el concepto de tradición oral. La tradición oral es una forma de transmitir cultura. Y la cultura vendría siendo un conjunto de tradiciones, de ritos, de vestimenta, una forma de pensar, de una comunidad o de un pueblo. Los orígenes de la tradición oral son anteriores al origen de la escritura. Por tanto, vamos a destacar dentro de sus características que la tradición oral es de generación en generación. Generación en generación. Es un transmisor de cultura y es anterior a la escritura. Teniendo esto en consideración, tenemos que darnos cuenta que el propósito o la finalidad de la transmisión oral es poder mantener o conservar el conocimiento y a su vez poder reafirmar la cultura de un pueblo. Es por eso que para poder lograr este objetivo yo necesito transmitir cultura de generación en generación para conservar el conocimiento y reafirmar una identidad de un pueblo. Sin embargo, para poder cumplir este objetivo, necesito apoyarme en nuestros factores de la comunicación. En este caso, como lo trabajamos en clase, tenemos un E versus un R, que en este caso se traduce a tener un emisor y un receptor. Ambos se consideran fundamental para poder transmitir cultura. Sin embargo, aquí el factor que se va a destacar siempre es el factor del receptor, ya que es este el encargado de ir transmitiendo de una persona a otra, ¿cierto? Esto que queremos conservar o que queremos reafirmar. Dicho esto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué textos de los que nosotros conocemos pertenecen a esta tradición oral? Y el texto que nosotros conocemos es el mito. El mito pertenece a la tradición oral. ¿Por qué razón? Primero, porque hay que entender que el mito es una forma de expresar la vida espiritual y la vida intelectual. Y el contenido del mito es fundamental para dos cosas. Primero, para entender el pensamiento, y segundo, para entender la visión de mundo de un pueblo. Por tanto, yo, a través de un mito, voy a cumplir lo siguiente. Busco responder preguntas. Ojo, estas preguntas tienen que ver con aquellas que van a ser de carácter físico y aquellas que tienen que ver con la filosofía. Por ejemplo, ¿por qué se produce una guerra? ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Ya? Por tanto, todos estos cuestionamientos van a dar respuesta a través de este tipo de texto.
Una de las características fundamentales, además, es que el mito es de carácter universal. Es universal además porque pretende dar una solución o una respuesta a cómo todos los seres humanos debiéramos comportarnos. Por tanto, tiene que ver específicamente con dar respuestas a características que tienen que ver con la moral, es decir, cómo deberíamos comportarnos según cierta circunstancia en específico. El contenido de un mito, ¿de qué nos habla un mito? Tiene que ver con opuestos. Es decir, tiene que ver con contrarios, con temas que son diferentes. Un mito nos puede hablar tanto de la vida como también nos puede hablar acerca de la muerte. Nos puede hablar acerca de la paz de un pueblo como también de la guerra que se ocasionó en dicho pueblo. Sin embargo, todas estas temáticas tienen que ser desarrolladas sí o sí por un personaje. Y estos personajes, los personajes de un mito, se van a caracterizar en su mayoría por ser personajes heroicos, es decir, personajes que buscan el bien común de una comunidad. Al mismo tiempo, son personajes que son halagados, que son imitados y que además van a ser recordados por siempre. Por tanto, otra característica, personajes heroicos. Sintetizando entonces, hay que tener presente que un mito busca responder preguntas, es universal, trabaja temas que son opuestos y tiene personajes heroicos, pero ¿para qué? Para que finalmente nosotros podamos entender la visión de mundo de una comunidad en específico, cómo piensa esa comunidad, ese pueblo, lo que tiene relación absoluta con la finalidad de la tradición oral. Esa sería la conexión. Por tanto, para poder resumir en una sola idea lo que sería el mito explica el origen de algo. Eso es lo que busca hacer el mito y esa entonces sería la relación que podemos establecer con la tradición oral. El mito pertenece a él y además como la tradición oral busca, ¿cierto?, reafirmar la identidad de un pueblo y que esta cultura se mantenga, el mito nos permite eso, nos permite hablar de cómo es un pueblo, lo que sería su visión de mundo y su pensamiento. Visto esto, chicos, nos vamos a dar un salto y vamos a pasar a la guía 3. Todos ustedes deberían saber, ¿cierto?, que el mito pertenece a el género narrativo. Por ende, el contenido que nosotros vamos a revisar en la guía número 3 tiene que ver con el género narrativo, pero nos vamos a centrar específicamente en uno de sus elementos. Para eso es primero necesario definir un poco qué sería el género narrativo. Y tenemos que entenderlo como una expresión literaria. Una expresión literaria que busca relatar o narrar hechos que son ficticios o que son imaginarios. Por tanto, estos hechos imaginarios son relatados ¿por quién? Por lo que nosotros vamos a conocer como un narrador. Narrados o relatados por un narrador. Todos
estos hechos imaginarios que se buscan relatar en el género narrativo están basados en nuestro mundo real. Porque, por ejemplo, en la vida real nosotros somos personas. Sin embargo, cuando pasamos a leer un cuento, por ejemplo, un mito, nos encontramos con personajes. Nosotros visitamos lugares, ellos visitan espacios o ambientes. Por tanto, chiquillos, el género narrativo siempre se va a basar en nuestro mundo real, ¿ya? Y estos hechos, como bien dijimos, van a ser siempre relatados por un narrador. Es por esto que nosotros nos vamos a centrar en esta guía en particular en este elemento, el narrador. Van a existir narradores que van a estar dentro de la historia, como aquellos que vamos a encontrar fuera de la historia. Aquellos que están fuera de la historia, vamos a llamarles narradores heterodiegéticos. Mientras que los que están dentro de la historia, vamos a llamarlos narradores homodiegéticos. Vamos a hacer acá una distinción para que no nos olvidemos. Heterodiegéticos y por esta otra parte, homodiegéticos. Aquellos narradores que van a estar fuera de la historia se van a subdividir en narrador omnisciente y en narrador objetivo. El narrador omnisciente es aquel tipo de narrador que conoce absolutamente todo de sus personajes. No solamente va a conocer las acciones que cometen, sino también va a conocer cuál es su pensamiento, cuáles son sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos. Y vamos a encontrarnos con el narrador objetivo, que es aquel que posee un conocimiento pero limitado, ya que va a relatar solo lo que ve o lo que escucha. Mientras que aquellos que están dentro de la historia, vamos a subdividirlo en narrador protagonista y en narrador testigo. Tal como su nombre lo dice, el narrador protagonista es aquel que va a relatar su propia historia. Por tanto, allí aparece la primera persona gramatical, es decir, está relatado o contado a partir de un yo. Mientras que el narrador testigo hará lo mismo que el objetivo, pero desde una perspectiva dentro, ¿cierto? Va a ser un personaje, pero no va a ser aquel personaje principal o el más destacado dentro de la historia. Va a relatar y narrar solo lo que ve y lo que escucha, pero generalmente como un personaje secundario. Siendo esto, chicos, el reforzamiento de la guía número 1 y de la guía número 3 es que ahora tenemos que cumplir la segunda parte del objetivo, que vendría siendo sintetizar los contenidos. Para poder resumir estos contenidos y que finalmente para ustedes sea fácil poder estudiarlos, vamos a utilizar el contenido de la guía número 4. El contenido de la guía número 4 es absolutamente de aplicación. ¿Cómo vamos a trabajar la aplicación de los conceptos? A través de mapas conceptuales. Un mapa conceptual, chicos, es un método que nos va a permitir simplificar la información a través de conceptos y a través de conectores. Un ejemplo sencillo de esto sería que yo parto desde un tema general. Por ejemplo, perros. Perros vendría siendo el
mi temática. Si yo quiero hacer una división, por ejemplo, voy a colocar razas. Estas razas van a subdividirse en los distintos tipos de mascotas que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero para esto, nosotros debemos agregar sí o sí un conector, que es lo que va aquí y acá. Pero se dividen o se clasifican en razas. Entonces, chiquillos, esto está mucho más detallado en la guía que yo les proporcioné, la guía número 4. Usted lo que va a tener que hacer es sintetizar a través de un mapa conceptual la guía número 1. Una pista, conceptos claves, tradición oral, definición, características. Por otra parte, factores de la comunicación, propósito. Mito, que sería el tipo de texto que pertenece a la tradición oral. Características, propósito. Y luego hacemos la conexión con el género narrativo y terminamos con los tipos de narradores que fueron explicados con anterioridad. Trate de utilizar en su máximo esplendor su creatividad, utilice colores. Recuerde que también la memoria visual nos va a permitir acordarnos de mayores cosas al momento de poder crear, ¿cierto? O de construir un mapa conceptual que sea para usted. Sin nada más que agregar, espero que este video les haya podido aclarar un poco más de cosas. Si alguien tiene alguna duda o le surge alguna inquietud, por favor comuníquese conmigo. Usted sabe cuáles son estos canales de comunicación que mantenemos. Espero que se encuentren muy bien y eso, un besito y los quiero mucho.